a empezar grabación. Ay, acabo de ver que ya se murió otra persona. Sí. Una señora de 78 años. De Guanacaste. Ajá, y 143 casos. Santísimo. Wow. Sí, ya. No vamos a bajar de 100 por día. No, y lo que yo hablaba ayer era que si uno empieza a hacer así como fórmulas matemáticas y proyecciones, yo creería que en mes y medio podríamos estar como en 2 fallecidos o 3 por día, cada día por medio, por lo menos. Buenas tardes. Hola, Ingrid. Hola. ¿Todo bien? Todo bien. Ojalá yo me equivoque con los cálculos que hice anoche tomándome unas cervezas porque se ve feo la cosa. Sí. Sí, está complicado. Se ve feo. Pero bueno, chicas, esta semana vamos a ver websites y vamos a reforzar lo de los procesos al final de la lección porque les va a ayudar en lo que es la fase 2 y fase 3. Leí ya sus trabajos. Muy buenos y ya vamos a ver porque hoy va a ser como un aterrizaje sobre el proyecto final, que sé que ha habido un poco de incertidumbre y todo. De igual manera les adelanto que ya voy a empezar a formar el examen, que son unos últimos 10 puntos del curso. Va a estar basado prácticamente en el capítulo 14 sobre Lean, del libro de Jacobs. Entonces, para que lo vayan buscando, la idea mía es subir el examen online. Tengo que preguntar a la chavala ahí de la U cómo podemos hacer el examen ahí, configurarlo, porque la verdad lo desconozco por el momento. Y mi idea es que sea un marque con X, unas 20, 25 preguntas, y que el examen esté habilitado un día. Entonces, para que sea algo rápido y sencillo de manejar. ¿Les parece? Ok, de acuerdo. Súper. Súper bien. Ok. Bueno, comencemos. Websites y procesos. Ahí está un poquito larga la presentación de hoy, pero vamos a ver si lo hacemos directo al punto. Un breve repaso de lo que hemos visto y lo que ha abarcado el curso, ¿verdad? Hemos empezado con Cloud Computing, ERP, APS, lo del Warehouse Management System, Transportation, CRM, el de las terminales, el de Customs, Blockchain, y hoy estaríamos entonces agregando lo que es websites. Y vamos a ver qué podemos hacer con los websites y por qué es importante o qué podríamos unirlo con lo que son procesos logísticos. Y entonces vamos a agregar, vamos a agregar aquí como una nueva ventana de las empresas hacia el exterior, hacia los clientes. ¿Verdad? La presentación ya está en el aula virtual también, por si quieren ahí descargarla. Y entonces vamos a ver, porque cuando hablamos de websites, siempre lo más clásico que se nos viene a la mente es Amazon, ¿verdad? Y ahí yo les traigo un par de ejemplos de APM, que es donde yo trabajo, para que vean cómo podemos correlacionar un tema de website a servicios logísticos y que no solamente se limita a lo que puede ser compras de retail online y pagos online, o ahora que está también tanto de moda lo que es alimentación y todo, ¿verdad? Que lo integren por website. Lo primero es visualizar la variedad o la diversidad que podemos tener con un website y la relación con el cliente y lo que hay como detrás de cámaras o lo que están en las empresas. Primero, en las empresas podemos tener los departamentos comerciales, los representantes de ventas, ¿verdad? Si la empresa tiene un CRM ya configurado, pues va a estar, y también un servicio al cliente. Y dependiendo de la acción que el cliente vaya a hacer, puede ser obtener un catálogo, buscar dentro de un catálogo algo, registrarse en la página web para estar solamente recibiendo notificaciones u ofertas, comprar online, cancelar órdenes,
e incluso darle un servicio de postventa. Y entonces se vuelve fundamental cuando hablamos de temas de websites, cómo queremos proceder, porque si no, podemos causar un cliente como con esa cara que está ahí con muchas dudas y no va a saber hacia dónde va a tener que dirigirse o hacia quién, dependiendo del tipo de transacción que vaya a tener el cliente con la empresa, ¿verdad? Eso es solo un ejemplo de cómo puede hacerse un mix de las funciones entre cada una de las áreas de una empresa y su relación con el cliente a través de un website, ¿verdad? Entonces, ¿qué se vuelve fundamental a la hora de identificar un software, tecnología o ya un website? Pues bueno, identificar la funcionalidad, y es prácticamente identificar si viene a responder las necesidades del negocio. Y es por eso que se vuelve tan crítico la identificación del problema que queremos atacar en una empresa para a ver si hacemos match, ¿verdad? Como una pieza de rompecabezas, porque a veces como que la forzamos, es como estar como metiendo una pieza de rompecabezas donde no hay, queremos forzarla y aún así, y eso más bien nos puede crear problemas en el mediano plazo. Es importante identificar si es fácil de usar tanto para nuestro personal como para los clientes. En el caso de las tecnologías, y es el gran riesgo que hemos hecho a lo largo del curso, que llegamos, establecemos una tecnología y al final del día la empresa no lo usa. Quedó solamente configurado en un administrador, en un servidor, y al final no lo usamos. El desempeño, cuál es su capacidad, cuáles son las funciones que hace, ¿verdad? Identificar si es estable y la compatibilidad del website o de los desarrolladores del website, en este caso, para la conexión con los sistemas actuales de la empresa, si es que tiene. También es importante identificar si hay módulos, ¿verdad? Y entonces ahí lo que se puede hacer es una implementación por fases, y solamente podríamos iniciar con un módulo y en el mediano plazo otro módulo, etcétera, etcétera. Y lo más importante, que ahí es donde siempre se nos van a hacer muchos costos, es cuál es la seguridad que tenemos y cuál es el soporte que nos pueden dar los desarrolladores en el día a día. Por ejemplo, Zoom es una herramienta que en la empresa en la que yo trabajo no está autorizado a usarse, porque está demostrado que es muy vulnerable y se pueden robar datos. Entonces, cuando uno se mete a Zoom con la computadora del trabajo en la que yo trabajo, inmediatamente lo bloquea y te dice: usted aquí no puede ingresar. Y ellos utilizan solo Microsoft Teams. Entonces vemos cómo van haciendo una segregación, ¿verdad?, de las herramientas. No sé en las empresas en las que ustedes trabajan si hay alguna política similar o algo así. Vieras que en Yara lo que no se nos permite usar es Dropbox. Y de hecho yo, para el tema de las exportaciones con dinámica, que es donde trabaja Steph, había establecido con el servicio de operaciones que todos los documentos de cada uno de los despachos de exportación los fueran cargando a una carpeta compartida en Dropbox. Y recientemente me di cuenta de que está establecido en el código de conducta que no puedo utilizar esa plataforma, y yo, ups, no Sí. sabía. Entonces tengo que pasar a OneDrive. Es muy riesgoso. La otra semana vamos a ver un poquito sobre ataques cibernéticos, porque sí se dan. Y en Kimberly también, Dropbox, todo lo que tenga que ver con plataformas que permitan compartir documentos está bloqueado. Google Drive está bloqueado. Páginas de algunos bancos están bloqueadas y no sé, si uno anda ahí como buscando a veces info para algún trabajo de la U y demás y está también como bloqueada o tiene niveles de seguridad que la empresa considera como bajos, también los bloquea. ¿Y los han elevado los estándares de seguridad desde que empezaron al working from home o no? No, vieras que no. Sí han intentado hacer o sea, vulnerar, digamos, mediante ataques con correos sospechosos, pero no han
que yo sepa aumentado los niveles de seguridad. A nosotros sí, y por ejemplo, yo siempre tenía que estar metiéndome a la página de Hubdeo y ya no me deja. Entonces ya hablé con los ITs, como, man, son la autoridad portuaria, ¿cómo no vas a dejar la página de la autoridad portuaria? Detallito. Pero bueno, algo habrá ahí en los diferentes websites, ¿verdad? Y es que al final del día, chicas, ¿qué es lo que pasa con los websites? Es una ventana, ¿verdad? De la empresa hacia el exterior, y entonces también el mercado puede venir y ver a través del website y obtener información. Y otra vez, lo vimos la semana pasada, las APIs, las Application Programming Interface, que son soluciones de bajo costo que hace que las websites se puedan conectar a los softwares que tienen las empresas, que pueden ser los diferentes softwares que depende de la industria en la que esté, puede ser SAP, o en el caso en el ejemplo que yo les voy a traer, están totalmente conectados al TOS, al Terminal Operating System, y entonces ahí es donde podemos dar esa facilidad a los clientes para que puedan atender sus necesidades a través del website. Importante cuando vamos a implementar un website. Hay que enfocarnos mucho en el plan y en el diseño. Ya vamos a ver por qué. Hay que mapear los procesos internos de los departamentos y entre ellos, porque si no, podemos crear falsas expectativas y vamos a tener más bien problemas de percepción del cliente hacia nuestra empresa. Por lo tanto, es imprescindible empezar identificando qué queremos mostrar, quiénes van a verlo, cuándo lo van a ver y por qué lo van a ver. Y entonces, esto lo tenemos que ir ligando a la clase que vimos, ¿se acuerdan del CRM? En donde estábamos viendo el Value Proposition y vemos, hay que identificar qué es lo que nosotros estamos ofreciendo a las empresas o a los clientes y qué es lo que ellos van a querer que nosotros les solucionemos. Entonces, si tenemos el Value Proposition bien definido, va a ser más fácil lo que es la identificación o qué es lo que tenemos que subir o crear en una página web. De los objetivos, muchos puede ser marketing, puede ser ventas, puede ser simple y sencillamente interacción con el cliente para mostrarle información, puede ser para obtener cotizaciones, hacer pagos y cobros online, puede haber mucha infinidad de cosas, ¿verdad? Pero, insisto, es un proceso que debemos primero, qué es lo que queremos lograr, qué es lo que está ocurriendo y cómo lo estamos haciendo, por qué está sucediendo así y al final, cómo podríamos mejorarlo. Si bien es cierto, podemos llegar a tener un website ya definido, no significa que ya esa es la solución y punto, sino que por el contrario, tiene que ser un sistema de gestión que se va siempre mejorando, la mejora continua, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que ir siempre identificando y obteniendo el feedback de los clientes o stakeholders. El libro nos muestra varios métodos para implementar y desarrollar softwares. El primero es el Waterfall Model, que lleva bastante tiempo. Ese es muy largo, puede llevar de 3 a 2 años, de 3 meses a 2 años, en donde vean cómo se da mucho tiempo para el plan, para el análisis, para el diseño, y lo que es desarrollo y testeo es de lo último y ya se libera. Y luego tenemos el prototyping, que ese ya acelera un poco más los tiempos y está enfocado a industrias más dinámicas que están más orientadas al tema de softwares, al igual que el desarrollo ágil, ¿verdad? Que es como ir viendo muchas opciones, muchas propuestas, analizar el diseño y implementar rápido. Y eso va a ir dependiendo del tipo de industria y la necesidad de la empresa. Y es que eso nos va a llevar a cómo queremos o cuál es el nivel de urgencia de una empresa para o desarrollar el website o cambiar lo que tenemos el día de hoy. Y entonces hay 3 ambientes que hay que siempre identificar. Primero, el ambiente del desarrollo, para el desarrollo, que es donde toda la gente de IT va a estar ahí trabajando, no va a haber interferencia tal vez con la página web que tenemos actualmente.
Luego va a haber un ambiente de pruebas, que ese es donde ya empieza a conectarse con los sistemas internos y podemos empezar a hacer liberaciones progresivas. Entonces podríamos incluso hablar con clientes específicos y decirle, mire, usa este link, empieza a interactuar con él, o lo empezamos incluso a interactuar a lo interno de la empresa para revisar si está en la funcionalidad correcta o no. Y finalmente tenemos el ambiente de producción, ¿verdad? Que es ya hacer la liberación al mercado. ¿Qué es importante en el ambiente de prueba? Que nos puede dar también la opción de lo que llaman un soft launch, que es prácticamente un lanzamiento preliminar. Y ahí hay un gran riesgo que siempre tiene que identificarse, no solo en un lanzamiento de un website, sino también en el lanzamiento de cualquier negocio. Cuando creamos un soft launch, tenemos el riesgo de que tal vez el producto, el servicio, no esté totalmente desarrollado y lo lanzamos hacia el mercado. ¿Y qué es lo que nos puede costar? Bueno, una mala imagen, una mala experiencia para los clientes. Pero si la empresa está dispuesta a asumir eso y a partir de la retroalimentación del mercado ir mejorando, pues se puede realizar. Hay teorías de pensamiento, en especial de la gente de Silicon Valley, de que lo que dicen ellos es no esperes a que tengas el producto o el servicio completo y perfecto, porque no va a suceder, sino que lances al mercado con lo que tenga. Y de ahí lo empieza a mejorar. ¿Por qué? Porque tan pronto usted se lance al mercado, empieza a ganar posicionamiento del mercado. Y si lo une con las herramientas Lean, es donde puedes ir mejorando el producto o el servicio. Si no lo unís, eso sí, va a ser un emprendimiento probablemente que vaya para el fracaso. De hecho, eso es un libro, creo que es gratis, ese se los puedo compartir. Es un libro muy bueno, en donde está prácticamente 4 secciones y la más fuerte es el aprendizaje y cómo a partir de la retroalimentación de los diferentes clientes o stakeholders, la empresa tiene que ir mejorando. Si no lo hace, está de verdad sentenciada que va a fallecer la empresa. Y bueno, el tema de la migración de datos también, regresando un poco al tema. La migración de datos es uno de los pasos más importantes, no solo en websites, sino en implementación de softwares, que a veces lo dejamos de último y nos puede causar muchos problemas a la hora de hacer el plug and play. Entonces, siempre es recomendable identificar un equipo responsable, que sea el que va a hacer la recolección de datos, y obtener tal vez del proveedor o la gente de la tecnología en qué formato desean ellos la información para subirlo. Generalmente, muchos de esos datos lo que hace es que se hacen en Excel. A mí me tocó, por ejemplo, implementar un CRM y fue un montón de grandes lecciones aprendidas ahí porque cada empresa, cada terminal empezó a hacer su recolección de datos, a hacer toda la que es el mapeo de clientes, tanto navieras, transportistas, etcétera, etcétera. Y a la hora que llegamos todos juntos a subir y hacer la migración de datos, nos encontramos que había duplicidad de datos y que el proveedor no sabía pues cómo, o sí sabía, pero le causó mucho retrabajo, ¿verdad? Entonces es importante que la migración de datos debe ser de forma ordenada y también es jerarquizada, dependiendo la industria en la que estemos. Si estamos en un business to business o en un business to consumer, por ejemplo. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda por ahí. Por ahora no. Yo tampoco, de mi parte. Ok, ahora para lo del desarrollo de websites, hay una herramienta que se llama el CMS, Content Management System, que eso, al igual que como lo vimos con el CRM, tiene 2 visualizaciones. Una, el como una herramienta tecnológica, y otra, el CMS, como un proceso interno de la empresa.
Vamos a ver, como herramienta, es una herramienta para crear, editar, subir documentos, información a un website e incluso generar notificaciones. Ahorita lo vamos a ver. Y como proceso dentro de una organización, es una manera de cómo administrar y asignar responsables dentro de una empresa para cambiar o editar un website en general. Entonces, por ejemplo, ustedes están en una empresa, tienen ya su website, ya todo bien bonito. El website también tiene el CMS desarrollado, que prácticamente es meter un usuario y un password. Y alguno de ustedes tiene los derechos y la responsabilidad de estar actualizando, cambiando la información del website. Y ahí se va unido con políticas, por ejemplo, de comunicación de la empresa y todo. No es que se lo vamos a dar a cualquier colaborador de la empresa, ¿verdad? Que vaya ahí a poner algo, a postear, qué sé yo, tal vez estuvo molesto y se va a quejar o va a hacer una mala publicidad, ¿verdad? Sino que a lo interno ya tenemos identificado quiénes son los responsables de estar agregando información o quitando en una página web. No sé si ustedes habían escuchado esto antes del CMS. Yo no, la verdad. Tampoco. Yo tampoco. Es como, imagínense en cualquier página web, ahorita lo van a ver con el ejemplo que les traigo de APM, en donde vamos a entrar a un área de configuración del website. Y entonces ahí podemos cambiar una foto, podemos cambiar un título, podemos tal vez agregar un tarifario. Es algo muy sencillo y entonces nos da la oportunidad de que no tengamos que ser especialistas en IT para poder hacer una actualización de un website. Aquí les traigo dos ejemplos de CMS que hay. El primero es WooCommerce, que inició siendo como una herramienta de blogging y terminó siendo un proveedor de web services y es una herramienta para crear websites fácilmente y nos brinda la oportunidad, lo que les mencionaba, de administrar y modificarlo. Entonces, de las ventajas que tiene es que es muy fácil de usar, es de bajo costo y tiene muy fácil conectividad con otras herramientas. Entonces, incluso véanlo así, si ustedes son unas emprendedoras, emprendedores que están haciendo su nueva tienda de ropa online, con un WooCommerce pueden hacer su página web para vender ropa online. Es súper sencillo, al igual que Shopify. Es una herramienta para crear tienda virtual y ellos lo que dicen es, bueno, es un software como un servicio, ¿verdad? No es que nosotros vamos ahí a instalar y a estar haciendo cosas complicadas, sino que a través de una página web ustedes se meten, tienen su usuario, como si estuvieran ingresando, qué sé yo, a un Spotify o a una red social, pagan, de hecho que los montos son relativamente bajos, ahí de $30 hasta $300, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Y por eso les da las herramientas para que ustedes puedan crear su página web online fácilmente, ¿verdad? Una de las cosas interesantes es que este Shopify tampoco es que solamente usado como gente primeriza, sino que mucha gente que ya son expertos y que tienen tal vez empresas grandes, utilizan Shopify porque es una herramienta muy fácil y que da mucha estabilidad y seguridad. Entonces son maneras de ir generando websites para las diferentes empresas. Profe, eso es como una página que se llama como Wix o algo así. Sí, correcto. Es que cuando yo estaba llevando el bachillerato tenía que hacer una empresa y bueno, tenía que hacer un montón de cosas y dentro de eso tenía que hacer una página web y yo, esta profesora está volada, ¿de dónde voy a sacar yo? ¿Cómo voy a hacer una página web? Y encontré esa página y es súper fácil, usted lo puede editar y todo, creo que todavía está activa, no sé, pero yo me sentí ingeniera en informática. Sí, correcto. Y entonces como que es una manera de democratizar, ¿verdad? La creación de websites y no tenemos que ser expertos ya en configuraciones y todo eso. Ahora, paralelo a eso,
y cuando estamos diseñando páginas web tenemos que ir pensando en lo que es el Online Customer Experience, ¿verdad? Y es esa combinación de elementos racionales y emocionales que se deben combinar para que el cliente los pueda tener una aceptación más fácil de nuestra página web, ¿verdad? Porque al final del día, al final de cuentas, vamos a afectar la percepción del cliente y de nuestra empresa. ¿Qué es importante ahí? Crear una experiencia similar a la tienda real. Y ahí es donde les pongo un ejemplo de, bueno, ¿cómo se sentirían ustedes ir a comprar tal vez ese sofá ahí a Ashley Furniture, en donde lo pueden tocar, pueden ver el textil, si les gusta, si ustedes piensan, mira, voy a derramar aquí un refresco mientras estoy viendo tele, ¿cómo lo puedo solucionar? A diferencia de estar desde la casa, ¿verdad? Comprar ese sillón, tal vez que es muy caro por la página web. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Bueno, desarrollar una buena herramienta web en donde, por ejemplo, nos pueda permitir subir fotografías en high definition, que podamos hacerle zoom, que tal vez nos den un poquito más de los features, que es lo que tiene el producto o servicio que vayamos a comprar. El segundo es la aceptación social, y es que cuando uno va a comprar cualquier tipo de cosas, sean alimentos, un supermercado, una tienda de ropa o zapatos, lo que sea, al final uno de los drivers o los incentivos que hay es la aceptación social, ¿verdad? Para comprar un producto. Y la manera más fácil que se ha encontrado en websites para hacer ventas es mediante las votaciones y los comentarios. No sé si ustedes han comprado online y van y se fijan en los comentarios abajo para ver si proceden o no con la compra, ¿verdad? Incluso para buquear hoteles o Airbnbs, eso es una herramienta muy utilizada, ¿verdad? Y luego la experiencia de ventanear, que es ese tema de, bueno, antes cuando podíamos salir con más libertad, de que salíamos a un centro comercial y íbamos viendo diferentes tiendas, tal vez sin pensar que íbamos a comprar algo, nada más íbamos a un mandado de un banco o a ir a tomarnos un café y terminábamos haciendo compras de varias cosas, varios artefactos. Las páginas web deberían también ofrecer esa opción de ventanear, ¿verdad? En especial si estamos haciendo venta de productos. Siguiendo el ejemplo, por ejemplo, de Ashley Furniture. Entonces, arriba nos salía el sillón grande y abajo nos decía, mire, los clientes han comprado también con ese sillón estos otros artefactos. Esta lámpara, esta otra mesa, etcétera, etcétera. Y entonces puedes generar que hayan más ventas y no solamente limites al cliente que vaya a comprar un sillón y nada más, sino que te estás abriendo la gama de productos que tienes para vender. No sé si tienen una pregunta hasta ahí. No, Leo, en parte no. Ok. Y ustedes pueden decir ahorita, bueno, Leo, ¿y a mí qué con eso si aquí estamos en un curso de logística? Bueno, entonces vamos a ver los ejemplos que les traigo de website, por ejemplo, de APM, sobre lo que ha desarrollado. Y aquí me gustaría a ustedes, como tal vez usuarios, incluso clientes, cuál es su retroalimentación de este website, si lo han usado, si no lo han usado, o si ni siquiera sabían que existía. Totalmente válido y ha pasado mucho. De las primeras herramientas que el website desarrolló fue lo que es el horario de los barcos, las ventanas. Cuándo atraca, cuándo termina la operación, cuándo está la fecha disponible de los contenedores de importación, cuáles son los cut-offs. Y ahí pueden ustedes filtrar o todos los barcos o solo los que están por ingresar o los que están actualmente atracados o los que están por los que ya salieron. Luego tenemos el gate, que en el gate tenemos una cámara que está transmitiendo 24/7. De hecho, el detonante de esto fue, no sé si se acuerdan,
una fila que salió ahí de 5, 7 kilómetros y colapsó la 32 y todo al principio de la terminal. Nos ¿Se acordamos, acuerdan? Leo. ¿Sí se acuerdan? Sí. Ok. Desde ese día empezó que mucha gente llamaba al servicio al cliente o llamaban los diferentes, a todo el mundo nos llamaban. Y mire, es que hay fila y entonces para que me dé más chance de entregar mi contenedor, que es que ustedes con esas filas siempre, entonces, ok, vamos a hacerlo transparente, vamos a hacerlo visible para todo el mundo. ¡Pum! Pusimos las cámaras y están transmitiendo 24/7 en el website. Si ustedes se meten, va a salir así como está ahí. Simple y sencillamente lo que tienen que hacer es darle F5 para que vaya actualizando la fotografía. Porque no es como un video live, sino que lo que hace es que en el momento en que ustedes ingresan a la página, toma una fotografía de cómo está el gate. Esa fotografía, por ejemplo, es de hoy en la mañana. Así estaba a las 9 de la mañana el gate. Y entonces nos da transparencia para todos. Incluso a veces importadores ya, mire, es que a mí no me han entregado un contenedor y es porque dice el transportista que hay mucha fila, etcétera, y no hay citas. Ahí está. Transparente para todos. Incluso, lo otro que tenemos es que se comparte en vivo el Terminal Turning Time. El Terminal Turning Time significa el tiempo que estuvo un camión dentro de la terminal. Y ese tiempo empieza a contarse en el momento en que hace el gate in y termina de contarse en el momento en que hace el gate out. Hay una meta dentro de la terminal, por ejemplo, de ningún camión debe estar dentro de la terminal por más de 90 minutos. Y entonces ahí ustedes en la página web pueden filtrar por el tipo de transacción, cuánto dura un camión entregando una exportación, cuánto dura un camión retirando una import, cuánto dura un camión haciendo una transacción doble, o si tiene servicios adicionales, cuánto va a durar. Eso es muy medido por las empresas transportistas, que siempre pasan ahí para ir haciendo su planeación también de cuántos viajes puede hacer un camión en el mismo día. Incluso mostramos el histórico de las últimas 24 horas y vamos viendo ya también patrones de a qué hora llega la mayor cantidad de camiones, los tiempos que duramos. Por ejemplo, ahí vemos que el pico está en 36 minutos y está entre las 19 horas y las 22 horas, que es como la hora caliente en la terminal. Y eso es por un tema de razones obvias en términos, pensando de banano y piña, que son los productos que más exportamos, porque durante el día todas las fincas están cortando, empacando y cargando los contenedores de banano y piña. Los empiezan a despachar a partir de las 2, 3 de la tarde y al final en la noche van a llegar todos esos camiones al mismo tiempo. Entonces ya la terminal sabe que tiene que tener mayor disponibilidad de grúas para atender la fila y recepción de contenedores. Y por el otro lado ya sabemos también que, por ejemplo, el retiro de contenedores de importación se hace en mayor medida en las mañanas y en especial lunes, martes y miércoles. No se hacen en las madrugadas por un tema de robo de contenedores, ni tampoco en las noches, sino que salen en las mañanas directo para San José o a un almacén fiscal. La otra herramienta que tenemos, y esa es de las últimas que se ha implementado en una página web, y de hecho es la primer terminal que lo tiene, de las 74 terminales que tiene APM alrededor del mundo, y es la productividad del barco en vivo, para que los navieros puedan ir viendo cómo va el desempeño y cuánto se va atendiendo sus barcos. E incluso ellos pueden ir teniendo ya la visualización de a qué hora sale mi barco, ¿verdad? Este es un ejemplo del barco Dimitris que estaba hoy en la mañana atracado en la terminal. Vamos a ver, aquí lo que tenemos son las grúas. Entonces, ¿cuántas grúas estaba atendiendo el barco? Aquí teníamos 3 grúas. Aquí tenemos el GMPH, que significa Gross Move Per Hour, es decir, la cantidad de horas
de movimientos por hora que estaba haciendo cada una de las grúas. Vemos que dice GmbH 29, es decir, a lo interno de APM tenemos una meta de hacer 29 movimientos por hora por grúa y estábamos en rojo. Estábamos haciendo 26.2, 28.8. En esta sí estábamos haciendo 40. Probablemente aquí estaban haciendo twin lift, es decir, estaban descargando los contenedores de 2 en 2. Nos muestra las cantidades de contenedores pendientes, los que están completados, los planeados y los tiempos de trabajo. Y entonces con esto, nuestros clientes pueden ir viendo en vivo la operación de cada uno de sus barcos. Cuando no hay un barco de ellos trabajando, simple y sencilla, no va a salir nada. Y ellos lo que pueden hacer es irse a esta pestaña donde van a ver el histórico del desempeño de sus barcos. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta por ahí. Leo, los clientes de ustedes normalmente utilizan las plataformas o es más fácil llamar a, no sé, al equipo de operaciones o algo así para que les den estatus. Excelente pregunta y eso me da la oportunidad de hacer un reénfasis. ¿Se acuerdan en de los primeros slides donde había un montón de flechas y estaba el cliente como ahí confuso? Vamos a ver, la idea es ir desarrollando cada vez más y más herramientas en la web para que se haga un autoservicio el cliente y no tenga que llamar a un servicio al cliente porque tal vez el servicio al cliente está diseñado para atender otro tipo de transacciones. Un día de estos me llamaba un cliente y me decía, mire, es que yo quiero saber cuáles son los costos de importar un contenedor por APM. Yo me quedaba así, yo decía, mire, yo le puedo explicar el tarifario y le puedo decir cuáles son las tarifas que probablemente usted vaya a incurrir, pero darle una cotización así per se sería irresponsable porque la operación puede variar en muchos sentidos. E imagínense ustedes lo que es estar haciendo cotizaciones para 12,000 contenedores que pasan a la semana. Necesitaríamos un army de customer service, ¿verdad? Entonces, va muy relacionado al tipo de transacción que desees atacar o que el cliente te esté demandando. ¿Qué pasaba? Con las navieras, en la operación de Habdeba, ellos prácticamente eran los que hacían la operación del barco. Estaban incluso ahí en Habdeba con los estibadores y ellos iban viendo en vivo cómo iba la operación del barco. Si se caía un contenedor al agua, si se golpeaba un contenedor, ellos estaban ahí e inmediatamente pueden decir quién era el responsable de ese incidente y podían saber a qué hora iba a zarpar el barco. Y con el cambio de la terminal, ahí es donde nos vimos forzados a inventar una página como estas, porque ellos dejaron de tener esa visibilidad y no estaban acostumbrados a la existencia de una terminal que hace todo por ellos. Entonces, dependiendo del tipo de transacción, es más fácil o hacerlo por la web o llamar a un servicio al cliente. No sé si te respondí la pregunta. Póngale un nombre al servicio. ¿Cuál es su necesidad, digamos? No, te pregunto porque no recuerdo así como que hayan ofrecido, te lo digo, digamos, con experiencia de Hapac. Hapac es uno que sí recuerdo que cada vez que llegaban, digamos, a revisar el posible servicio que iban a brindar durante el año siguiente como parte del bid de transporte, siempre hablaban de su página web y el seguimiento que se hacían. Pero de APM no recuerdo, específicamente con Sealant, no recuerdo que nos hayan como vendido el website como para utilizar así, como que nos digan, bueno, el seguimiento, queremos que lo hagan por medio del website, que pueden ver esto, pueden ver aquello. Entonces, la pregunta era como más enfocada en ver qué tanto se promociona cuando ustedes van a pues, no sé, a un nuevo cliente o a renovar el servicio que se le va a dar a clientes ya recurrentes. Sí, correcto. Ahí cambia totalmente. Y dependiendo del sombrero que tengas puesto, si
Si sos naviero, probablemente no te vayamos a ofrecer el website que está liberado para el público en general, sino que te vamos a decir, mire, usted lo que tiene que usar es una plataforma que se llama TermView, que es otra página web que tiene la terminal. Cada una de las personas que trabajan en una naviera tiene un usuario y un password, e ingresan y ahí pueden darle seguimiento a sus contenedores, pueden crear bookings, pueden revisar si tiene algún hold, algún contenedor, o incluso ellos pueden ponerle un hold y decir, mire, yo no quiero que entreguen este contenedor. Si sos un exportador o sos un importador, al día de hoy lo que te ofrecería es la página web pública, y en donde hay una sección, se llama Track and Trace, y ahí puedes poner tu número de contenedor y puedes ver el histórico, puedes ver cuándo se descargó, cuándo se cargó, si tiene algún hold, un hold de aduana, por ejemplo, o algo de la naviera o de la terminal. Y puedes ver también, ¿qué más? Todo el histórico. Sí, solo eso por el momento. Más bien, me ha pasado que a veces mostramos más de lo que el cliente más bien cree. Dice, mire, es que no, se está ofreciendo más, no muestre estas líneas. Ok, perfecto. Entonces, gracias por la retroalimentación y vamos con IT y lo quitamos. Si sos una empresa transportista, ya no sería ni el website en público en general, ni TermView, sino sería TermPoint, que ese es otra página web solamente para transportistas para que hagan citas. Y entonces ahí ellos pueden ver la cantidad de citas que tienen programadas para el día siguiente, las que han tenido históricamente, las que han perdido, las que han utilizado y el tiempo de transacción de cada una de las citas. Entonces va dependiendo mucho del cliente en el que estés. Por eso es que es fundamental definir el objetivo de qué es lo que querés que vea cada uno de tus clientes. Ok, de acuerdo. Dale, pero bien. El último herramienta que agregamos a la página web es una herramienta de notificaciones. Personalmente participé en un Kaizen global, como le llaman en la empresa, que era sobre cómo mejorar la experiencia de los truck drivers, de los camioneros. Y ahí lo que hicieron fue a reunir a varios representantes de diferentes terminales y que nos contaran su experiencia de cómo era la atención al camionero. Porque siempre todas las terminales tienen la maña de la práctica, digámoslo, a no decirlo así, de mostrar sus grúas, de publicitar sus grúas, de que wow, qué grandes, qué chivas, los barcos, las navieras, muy lindo todo, y dejaban rezagado al cliente que es el chofer, ni siquiera es la empresa transportista, porque se ha demostrado que la mayoría de los puertos tienen relación con las empresas transportistas, pero no con los choferes. Y al final del día, quien llega todos los días a una terminal es el chofer de cada uno de esos camiones. Empezamos a investigar y a ponernos como en los zapatos de ellos. A mí me tocó, por ejemplo, irme a una finca de banano y que me llevaran ahí en un carro y me montaba con el camionero y me iba de la finca de banano hasta la terminal. Y cuando salía del camión y llevaba toda la experiencia del tipo. Y es sumamente eye-opener ver cómo tal vez un chofer que esperó mediodía en una finca, allá metido en Vital de San Carlos o en una finca bananera en el Caribe, pasó hambre, no tenía un lugar para ir a comprar algo de almorzar, sale de la finca, va para la terminal, tenés una cita que cumplir, es decir, llegar a un tiempo específico, tenés a tu despachador, a tu jefe de la empresa transportista llamándote, presionándote, tenés que ir a dejar el contenedor, por dónde vas, ya lo entregaste, no le ha pasado nada a la mercadería. Tenés el tráfico de la 32, llegas a la terminal, hay una fila kilométrica, entras, te descargan el contenedor y todo ese viaje, ¿en qué momento tuvimos comunicación con el chofer como terminal?
Y ahí fue como darnos cuenta de que no había comunicación, no había experiencia de cliente, es decir, no lo tratábamos como un ser humano y tal vez lo que veíamos era un camión y un contenedor y venga, pase, déjeme el contenedor y largo. Y el tema de la fila, de hecho, fue también una experiencia para toda la empresa de que ver que ahí lo que hay es humanos, en cada uno de esos camiones hay una persona. Y entonces cuando empezamos a reunirnos con ellos nos decían, mire, es que yo a veces llego a la terminal y necesito ir al baño y no hay baños. Y ya no puedo pasar un baño a un restaurante porque ya los restaurantes de la 32 ya no los prestan como antes. Y hay de todos los comentarios. Y entonces empezamos a desarrollar procesos para atender a ese cliente que era el último que no estaba atendiéndose. Y la primera fue lo de la cámara. La segunda acción que se hizo es que cada cierto tiempo estamos visualizando la cámara. Y visualizamos si hay una fila que está llegando ya a la salida de la 32, primero tomamos acciones para llevar más personal al gate y acelerar el proceso de ingreso. Y ponemos más grúas del patio a atender el gate en lugar de atender el barco. Incluso les hemos dado café o un helado a los transportistas, a los camioneros. Sacamos la patrulla y les vamos, dele un cafecito, dele una galleta, dele una botella de agua, porque esos tipos están ahí esperando. Y entonces vamos generando la experiencia. Y lo último que nos dábamos cuenta era que nosotros enviábamos comunicados, tal vez por correo electrónico, hay un cierre en la 32, porque hay un derrumbe, entonces vamos a ser flexibles con las citas. Se cayó el sistema, típico. Entonces vamos a ser flexibles, ojo que va a haber filas, por favor, paciencia. Pero los comunicados no estaban llegando al chofer, sino que se quedaban solamente en las oficinas de las empresas transportistas. Y ahí es donde entra el website como una herramienta, porque lo que se inventó aquí fue regístrese, ponga su email, su contraseña, como si estuviera registrándose en red social, y ponga su número de celular acá. Y entonces, cuando ahora enviamos una notificación, la notificación llega como un mensaje de texto. Y entonces no hace falta ni siquiera que tengas un smartphone, sino que con un celular te llega un mensaje de texto diciendo notificación a PM Terminals Moín, por favor notar que hay cierre en la 32. Y así pudimos lograr la comunicación directa con los choferes. Entonces es para que vean las cosas que podemos hacer con los websites. No sé si tienen preguntas por ahí. No, preguntas sobre esto no solo me llena el corazoncito que les den café y helados, a mí eso me parte el alma, de verdad. No, bueno, yo sé, es que a mí esas cosas me duelen montones. Ahora con todo este tema del COVID y demás, en las plantas de Yara, se implementó que a todos los choferes se les da un refrigerio por lo mismo, porque como todos los restaurantes están cerrados, sin carreteras y las horas de espera y demás, no se hacía antes de COVID, pero bueno, al menos ahora se está haciendo y definitivamente ustedes no tienen idea de las historias de cómo lo agradecen, porque de verdad son horas. Y bueno, imagínense todos los que estuvieron pegados 15 días en Peñas Blancas, ¿verdad? Claro, cuando se abre la planta, estos señores de ver un refrigerio hasta que se les iluminaba la cara. Qué pecado. Claro, exactamente. Sí, es un trabajo muy, muy duro. Y entonces, por ahí es donde empezamos a ver los tipos de herramientas que podemos generar con websites. Por ejemplo, los mensajes que envía el website, si bien es cierto, es desarrollado en Estados Unidos y los de IT están en Holanda, en La Haya y todo, los mensajes de texto no tenemos que írselo a pedir a alguien que está en headquarters para que lo envíe, sino que somos nosotros mismos, tenemos también nuestras formas de digitar el comunicado y enviarlo inmediatamente. Entonces, agilizamos ahí el proceso de comunicación. ¿Ok? Chicas, entonces pasamos, y eso era lo que quería mostrarles de websites. Y ahora venir
volvamos al chip de resolución de problemas y les invito aquí que vayan pensando en el trabajo que ustedes están haciendo hoy. Les quiero mostrar esta matriz sobre resolución de problemas. Hacia la derecha, complejidad, tiempo estimado. Si es más hacia la derecha es más difícil, y si es hacia el centro es menos difícil. El impacto, si es hacia arriba, más impacto de la solución que tengamos. Vamos a ver, uno de los, por naturaleza humana, de los comportamientos que tenemos siempre cuando tenemos un problema en una empresa es de saltar directamente con la solución. ¿Ok? Y no necesariamente hacemos la investigación del planteamiento del problema, ni identificamos qué, cómo, cuándo y por qué. Y por eso es que se hace fundamental la aplicación de herramientas, por ejemplo, el Root Cause Analysis, de aquel arbolito, ¿se acuerdan que les mostraba con los síntomas, las causas, definir el problema? Porque cuando tenemos un problema bien definido y ya tenemos aplicado un Root Cause Analysis y tenemos también los paretos, podemos ir identificando si un problema es fácil o difícil de implementar. Y ahí hay que ir trabajando paralelo a ello también la retroalimentación de todos los compañeros del trabajo, de los líderes, de los gerentes y de los que están en esos departamentos. Y entonces podemos ir a empezar a ver, ok, es un tema difícil de implementación y alto impacto, o es difícil de implementarlo y genera un bajo impacto, o es fácil de implementar, bajo impacto, o fácil de implementar y alto impacto. Y aquí vamos a ver, y creo que los invito a preguntarse, ¿dónde se ubicaría la implementación de un software en esa matriz? Hello. En el cuadrante derecho superior. Difícil de implementar y alto impacto. ¿Y creen que va a ser algo que se va a implementar rápido? 6 meses, 5 meses, o en un curso de 12 semanas. Implementarlo lo puede hacer, que se haga bien es otra cosa. Bueno, yo tengo mis dudas incluso de implementarlo en 12 semanas. Sí, sí. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo podemos mejorar la empresa como organización a cumplir sus objetivos? Enfocándonos en este cuadrante. Fácil de implementar y alto impacto. ¿Y cómo llegamos acá? Con herramientas Lean. Y entonces, ahí es donde, por eso desde el principio les invitaba a ustedes en su liderazgo dentro de sus empresas, con las herramientas Lean pueden volverse en referentes para mejorar una empresa. Y no necesariamente caer en el ejemplo de que con la tecnología voy a solucionar todo. Es que tengo un problema de ventas, las ventas están muy bajas. Vamos a comprar Salesforce y vamos a poner Salesforce y ahora vamos a mejorar el proceso de venta. Difícil de implementar y el alto impacto no lo sabemos. Hay muchos ejemplos en donde se llevan un año, gastan mucho dinero, implementan el software y llegamos al final del día que el software no lo usa. ¿Verdad? Entonces, esa es la invitación a que utilicemos las herramientas Lean y a eso es lo que queremos también irlos enfocando en el proyecto final. ¿Qué sucede? Como en este caso como estudiantes, pero en la realidad, y ustedes más que nadie lo saben, en las empresas nos enfrentamos a ambientes de mucha incertidumbre, a ambientes de mucha presión, porque tenemos que llevar nuestro día a día, cumplir nuestras responsabilidades, pero también y en especial en empresas de logística salen incendios por todo lado. Que se me olvidó liberar tal carga y incurrimos en almacenaje, que el embarque tal no le hicimos el documentos de aduanas y entonces cayó ahí en abandono, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden haber infinidad de escenarios.
Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes dentro de sus organizaciones empiezan a identificar que un mismo problema se empieza a hacer recurrente con las herramientas Lean y con el análisis de problemas, podemos hacer un fácil de implementar y un alto impacto. Y aquí es donde entramos con el Event Driven Process Chain, que es nuevamente los procesos. Identifiquemos cuáles son los procesos, cuáles son los eventos, y al final del día lo que vamos a ver es un tipo de diagrama de flujo para el modelado de negocio. ¿Y qué va a pasar? Cada departamento va a tener sus procesos y esos procesos entre sí tienen que irse comunicando así como se comunican cada departamento. Algunas empresas, ustedes ya lo habían mencionado clases atrás, si tienen los procesos identificados, los tienen en un SharePoint, etcétera, etcétera, otras no. Y entonces, aquí caemos en el trabajo final de, ok, vamos a enfocarnos en los procesos. Sí, iniciamos diciendo, vamos con tecnología, y era el propio. Era como, uy, vamos a ver tecnología y vamos a implementar un CRM, y se acabó el problema de ventas y de proyecciones, que hacía comercial para que yo manejara el inventario. O sí, uy, hay ejemplos de que la empresa en la que trabajo no tiene un software para seguimiento de documentos de aduanas. Con razón siempre caíamos pagando más almacenajes y se nos olvidaba entregarle la mercancía al cliente. A veces pensamos, cuando tenemos los problemas y saltar con la solución directo, como les decía, es la naturalidad del ser humano y creemos que la tecnología va a ser la pomada canaria, por decirlo en términos muy rústicos de esto nos va a solucionar todo. Y lo primero que tenemos que hacer es identificar los procesos. Es decir, ¿qué es un proceso? La parte de un sistema que posee un objetivo definido, posee un propósito claro, sabe cuáles son los inputs y los outputs, y es importante, debe tener un inicio, un fin y un detonante. ¿Ok? Si tienen consultas, me dicen o comentarios. En general, los procesos se utilizan con varios símbolos. Siempre con un triángulo hacia abajo, el inbound goods, un cuadrado si es inspección o si es una medida, un círculo si es un proceso, un rombo si es decisión, una flecha cuando hay transporte, y podemos poner una D para identificar cuando hay un delay en el proceso de algo. ¿Ok? Y aquí retomo un slide que usamos hace unas semanas atrás. Debemos hacer el Value Stream Mapping. Es decir, realizar el end-to-end del proceso respectivo. Identifiquemos ahí qué le agrega valor al cliente y qué no. Evidenciemos ahí los desperdicios y que aumente la eficiencia de la empresa. Y ojo cuando hablamos también de identificar valor al cliente, porque a veces en nuestra mente, y en especial con los departamentos comerciales, ellos están tan acelerados siempre por resolverle al cliente que podemos perder de vista los controles internos de la empresa, los controles del compliance. Y eso es sumamente delicado. Así que por solucionarle al cliente tampoco es que hay que quitar transacciones que tal vez para otros departamentos sí sean importantes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un mapeo de procesos. Es decir, identificar cada uno de los pasos, quiénes son los responsables, cuáles son los productos, qué hacen y por qué lo hacen dentro de la empresa. Y al final del día, ¿qué pasa? Tenemos recursos y tiempos limitados y debemos saber priorizar. El gráfico de Pareto, eso es lo que nos ayuda en un problema. Cuando aplicamos un gráfico de Pareto a las causas que ya tenemos identificadas, vamos a saber en dónde está el problema. ¿Se acuerdan? El gráfico de Pareto lo que nos dice es que el 20% de nuestras acciones nos da el 80% de nuestros resultados.
Y entonces el gráfico de Pareto es esa herramienta para priorizar qué es lo que tenemos que atacar cuando tenemos un problema. E incluso a veces vamos a tener que hacer hasta un segundo gráfico de Pareto. Agarramos las causas, ponemos las frecuencias y ya sabemos en dónde está el problema o cuál es el problema. Y a la de menos va a decir, es que el problema suyo está en el departamento de facturación. Y ahí, dentro de facturación, vamos a tener que irlo a visitar, identificar las causas que ellos tienen dentro de su propio departamento y aplicar otro gráfico de Pareto para ver qué es lo que está sucediendo y dónde tenemos que atacarlo. ¿Ok? Una vez que tenemos identificados los procesos y tal vez vimos que hay desperdicios o ahí están los problemas, lo que tenemos que hacer es una estandarización de procesos, es decir, unificar todas las prácticas que las diferentes personas de un departamento o de varios están haciendo bajo una misma modalidad. Y lo primero que tenemos que hacer es definir el proceso estándar. Y eso no lo hacemos nosotros solos. Cuando hacemos un problem solving dentro de una empresa, lo hacemos involucrando a todas las áreas, en especial si hay varios departamentos. Y se acuerdan en la tercera lección, cuando veíamos lo de change management y tipos de personalidades que hay, aquí es donde empezamos a manejar ese tipo de personalidades para poder llegar a implementar este tipo de cosas. Vamos a tener gente que va a tener el sombrero negro y a todos van a decir que no, todos van a decir por qué, nos van a hacer challenge y tenemos que ir haciendo el manejo de eso. Y la voz de cada uno de ellos va a ser importante para llegar a la estandarización del proceso. Una vez que lo definimos, tenemos que informarlo, no solamente tal vez a los que estuvieron ahí, a la de menos es un departamento 24/7 y hoy solamente hablamos con Juan y ahora en la noche va a estar María trabajando en el mismo departamento. Entonces hay que informarle, mire María, a partir de tal fecha el proceso de su trabajo o de acción va a ser de esta manera. Hay que establecer adhesión y aceptación y eso es como ir a convencer a la gente. Es decir, mire, yo sé que usted está acostumbrado a trabajar de esta manera, a hacer estos pasos, pero ahora queremos ver cómo nos va aplicando esta secuencia de pasos. ¿Qué le parece? ¿Cuál es su opinión? Obtener la retroalimentación de todos. E incluso dar y dejar la puerta abierta para que todos los compañeros siempre compartan la retroalimentación. Incluso aunque ya se haya cerrado el problema, ya solucionamos el problema, chao, cada quien sigue en su día a día. Si vemos que alguien está, mira, es que aquí hay una mejora en el proceso, que la comparta, porque incluso ahí es donde entramos ya en una cultura de mejora continua de la empresa. ¿Ok? Y al final hay que vender la estrategia, y hay que decir, mire, vamos a tener una reducción de pérdidas, de desperdicios, va a aumentar la transparencia, reducimos la variabilidad o mitigamos los silos, ¿se acuerdan? Y entonces por eso es que es fundamental que identifiquemos los procesos de lo que estamos haciendo antes de ir a tirarnos a implementar la comillas pomada canaria que es la tecnología y a la de menos no la terminamos usando. ¿Preguntas hasta acá, chicas? Leo, sí, con este tema de estandarización, yo he tenido pues la experiencia de generar algunos procesos de estandarización en Kimberly y es súper retador, o sea, es súper retador por lo que dices de cambiar ese mindset, de pasar de hacer las cosas de una manera a hacerlas de otra. Y siempre hay alguna o algunas personas que van a estar en desacuerdo. Están las personas que están en desacuerdo y te justifican el por qué, y están las que simplemente es porque prefieren hacer las cosas de determinada manera. Y nada más como anécdota, yo creo que el principal reto que yo he encontrado en procesos de estandarización y estandarizaciones regionales o propuesta de nuevas formas de hacer las cosas
ha sido el cuantificar o tratar de cuantificar los beneficios, porque tal vez, o sea, uno los ve fácil o los ve a manera, de forma cualitativa, se identifican fácilmente, pero cuando nos han pedido como llevar los beneficios a números, creo que esa es la parte más retadora, porque puedes hacer un estimado, o puedes intentarlo, pero realmente a veces ese resultado real lo vas a tener cuando ya veas el proceso estandarizado y funcionando. Ahí vas pues, a darte Correcto. cuenta. Obviamente que al principio vas a tener que hacer un mapeo y mapear, hacer pues la gestión de riesgos, identificar pros, contras y todo el asunto. Pero sí, sí, como anécdota eso, de que realmente, sí, obviamente que sin ese proceso previo, todo sería más caótico, pero la parte de cuantificar todavía es un tema importante y no todo se puede cuantificar. Totalmente de acuerdo. Y sí, y sí, y sí. Y esa es la fase 4 del trabajo final. Ok. Cuantificar los beneficios. Y se acuerdan que empezamos viendo que el ROI, que el valor presente neto y que ay, suave, pero es que es mucho finanzas, suave en toque. Entonces, ok, vamos con calma, vamos bajando. Fase 1, identificamos la empresa. Fase 2, identificamos el problema. Ahí ya tenemos el feedback. Fase 3, yo esperaría un nuevo proceso o una sugerencia de nuevo proceso. Y fase 4, ¿cuáles son las ganancias o los savings que tuvimos? Y entonces, ahí le estaba metiendo mente por ejemplo, el caso de Dinámica. Yo no sé mucho de Dinámica, no conozco la empresa por dentro, pero me empiezo yo a cuestionar, ¿será que la empresa le ha pasado que se le olvidó que ya una mercancía la tenía nacionalizada y la dejó ahí en un almacén pagando almacenamiento? ¿Será que Yara, por estar generando bases de datos, se le olvidó en algún momento presentar algún documento que venía para un embarque nuevo? ¿O será que por estar generando procesos, a esa persona le tocó estar generando data de mercado, a esa persona le tocó trabajar más hasta las 8 de la noche, 2 semanas seguidas? ¿O será que por una mala proyección de un departamento de ventas, la bodega de tal empresa hizo un forecast mal y incumplimos en la cantidad de productos que le entregamos a nuestro cliente? Entonces, ahí es donde vamos abriendo el espectro, ¿verdad? Y si vamos viendo, podemos identificar los problemas y monetizarlos. Show me the money. Mire, con este proceso que ahora tenemos en Dinámica, vamos a tener un control más seguido y nos vamos a reducir almacenajes en almacenes fiscales. Nos vamos a reducir movimientos de una sola vía y vamos a aumentar las sinergias de nuestros transportes. Y exactamente eso es. Ese es el reto que tenemos, porque al final del día, muy bonito todo, vamos a poder hacer la fase 2 y la fase 3 en nuestras empresas en el día a día, van a ver. Y la fase 4 se nos va a quedar ahí como, ¿y esto cuánto es? Ay, es que hay que hacer un ROI. No, 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 no haga un ROI. Nada más dígame, ¿cuánto están pagando en almacenajes? Esta semana yo hablaba con varias empresas importadoras de granos, de arroz, frijoles, lentejas, garbanzos, etcétera, etcétera. Y una de ellas, que se llama Grupo Pelón, que es bien grande, me decía que ellos pagan al año. El año pasado pagaron $20,000 en demoras. Y el tipo lo dijo con una naturalidad, y yo, ¿cómo que $20,000 en demoras? Eso Sí, no es es nada. que, bueno,
Eso no es nada, en granos eso no es nada. Más bien está demasiado eficiente. Ahí está. Para mí, eso es demasiado ineficiente. Para mí eso es demasiado ineficiente. ¿Cómo vamos a gastar $20,000 en demoras? ¿Cuáles son los procesos que usted tiene? ¿Cómo podemos reducir eso? ¿Pero en barcos a granel o solo contenedores? Contenedores. Ah, bueno, sí, en contenedores sí está mal. No, en granel eso es un barco. Así, Sí. en esta época, digamos, en la semana pasada, bueno, no, esta semana, descargamos un barco nosotros en Caldera y tuve $30,000 de demoras. En el 2017, que fue el año que más demoras pagamos $220,000 de demoras en un año. Ahí está un problem solving. Ahí hay un Pero eso es problem un solving barco a que atacar. granel. Eso es granel, ¿verdad? En contenedores yo no pago demoras. Ahí está. Bueno, ¿por qué tenemos demoras? ¿Cómo podemos hacer para reducir la cantidad de demoras? Y entonces una organización perfectamente podría decir, mire señores, la meta del 2021 es reducir demoras. Incluso hay navieras que sobreviven y tienen estados financieros positivos por demoras, no porque ellos son buenos en su servicio de transporte marítimo. Si las empresas empiezan, a identificar ese tipo de problemas y hacer el mapeo del proceso, cómo lo tenemos hoy y cuáles son los desperdicios que hay o cómo podemos encontrar partners que nos ayuden a devolver, por ejemplo, el contenedor más rápido, podemos empezar a tener las ganancias. ¿Ok? Aquí yo les traigo un ejemplo de uno que yo viví. Duré 10 meses implementándolo y al día de hoy todavía tenemos problemas. Vamos a ver, les cuento rápidamente. Ya me imagino que saben de cuál empresa es. Resulta y sucede que hay varias empresas que nos deben mucho dinero por mantenimiento de contenedores. Y entonces a mí me llegaba y me decía finanzas, mire, Leonardo, es que tal cliente, que usted que tanto lo quiere y tanto que se lleva bien con esos clientes suyos, me debe $300,000 y ya pasamos al nuevo año, al 2020, y si sigue acumulando eso. Y yo, ¿cómo que nos debe $300,000? Claro, sí, no nos está pagando. Ok, perfecto. Vamos, visitamos al cliente. Mire, señor cliente, es que usted me debe $300,000, hágame el favor y me paga. Y llega el tipo y me dice, Leonardo, sí, claro, pero es que mire, la última factura que yo recibí de usted fue en octubre del año pasado, entonces, ¿cómo le voy a pagar algo que yo no sé qué es lo que tengo que pagarle? Ups, big problem, ¿verdad? Y entonces, ahí se devuelve Leonardo como con el rabo entre las patas, por decirlo, y mire, qué pelada que me pegué. Fui a cobrarle, fui todo matón con el cliente y resulta que hay algún problema dentro de la organización. Y empezamos a mapear todo el proceso. Y eso empezó en el patio de contenedores. Me fui al patio y empecé a aprender cómo era todo el proceso. Y ahí iba con los reefer technicians, viendo cómo identificaban un contenedor que había que reparar, cómo lo atendían, y empecé a cuestionarle al tipo, mire, ¿y la información de eso cómo la hace? ¿Usted dónde la sube? Es que aquí tengo una tablet y aquí entonces sumo el estimado de la reparación y el sistema le manda automáticamente un correo a la naviera y la naviera me dice que sí, que proceda con repararlo y entonces ya tengo la aprobación, cambio el condensador, cambio los cables y listo, terminé mi función. Y ahí empecé a caminar y me fui a IT. Tal tipo metió tal información en el patio. ¿A dónde se va esa información en el sistema? Se va a tal módulo. Y entonces llego y va al módulo de reefer. Y, ok, se va al módulo de reefer. Y entonces empiezo, mire, es que cuando me voy a hablar con el gerente de reefer y empiezo a ver todo, me dice, no, es que no, yo no tengo suficiente gente para digitar todo lo que producimos. Y entonces por eso la facturación va atrasada. Y listo, yo con eso me fui. Y dije, mire, reefer necesita más manning, necesitamos más gente, porque también dice reefer que necesita un software que
ya lo compramos, pero IT no lo ha implementado. Y entonces me fui con IT, le agarré el cuello y le hice un escándalo a todo el mundo. Y resulta que ya estaba el software implementado. Luego me fui con recursos humanos y lo agarré el cuello y dije, ay, necesito, perdón por mostrarlo y decir las palabras así, pero es para que vean todo un proceso que puede llevar eso. Y ahí Char me dice, no, Leonardo, está bien, entendido, perfecto. Le damos más money. Y le dimos más money al departamento. Ya está. Con eso me sentí tranquilo. Ya está el software, ya está la gente, se acabó. Problema resuelto. Dele bimba, empiecen, sigamos a bretear y vamos cada quien a lo de cada uno y el problema ya se solucionó. Pasan un par de meses y me vuelve a llamar finanzas y me dice, Leonardo, es que ya van por $700,000 que nos deben. A la pucha. Me voy para Reefer, es que usted tenga gente, sí, aquí estamos digitando, no sé qué. Otra vez tuvimos que hacer un mapeo del proceso nuevamente. Y ahí, en la segunda oportunidad, tuvimos que escalarlo a todos los gerentes porque el manejo de las actitudes de las personas no estaba tan abierto. Lo que mencionaban de Kimberly ahora, ¿verdad? Que no es fácil de manejarlo. Y entonces, cuando empezamos, todos los líderes de todas las áreas, y yo empiezo diciendo, mire, es que nos deben tanta plata, pero el cliente me dice que no le llegan las facturas, quiero ver dónde está el problema. Así que o lo hacen visible ya, o qué va a pasar acá. Y con el gerente general ahí, nuevo, llegando al país, y se queda el tipo así, ok. Ya se ven todos obligados a ser transparentes, a quitar los silos. Y entonces llegamos a ese proceso y lo identificamos. Y entonces llegamos y nos damos cuenta que el departamento de Reefer envía un Excel todas las semanas con las reparaciones a Billing. Y entonces Billing hace un filtro por el cliente. Luego seguimos al paso y tenemos, el siguiente paso es, hay una pregunta. ¿Tiene nuestro cliente un software para recibir los cobros de las reparaciones? ¿Sí o no? Algunas navieras globales tienen un software en donde ustedes tienen que subirle ahí las aprobaciones, las facturas, y ellos generan una PO y con eso entonces nos hacen el pago. Entonces generan el PO, Billing genera la factura y el cliente paga y se acabó. Estos son los muy pocos clientes los que tienen este software. Luego identificamos que aquí había otros clientes que no tienen el software y entonces empezamos a identificar que eran ciertos clientes los que nos debían plata y otros no, otros sí, otros no. Incluso habían reclamos del tipo de factura. Y entonces identificamos que facturación, algunas compañeras de facturación le enviaban un reporte antes de generar la factura al cliente. Y otros compañeros simple y sencillamente agarraban del documento que recibían, generaban la factura y se la enviaban en seco. Y otros ni siquiera lo estaban enviando. Ojo el problema. No estábamos enviándole facturas. Y yo estaba por aquí, al inicio, con Reefer Department, tratando de solucionar el problema. Y ahí me fui 4 meses. Cuando me di cuenta estaba por acá el problema. ¿Me están siguiendo? Sí. Ok. Y entonces, bueno, llegamos a la pregunta. Enviamos el reporte. Si es sí, entonces el reporte lo aprueba el cliente. Si hay alguna corrección, corregimos el reporte. Si tenemos la aprobación del cliente, enviamos la factura y el cliente paga. Y ahí fue donde nos dimos cuenta que el proceso tenía 2 variables, una por acá, 2 por acá, y aquí tenía una infinidad de procesos. Cada persona estaba haciendo el proceso de manera distinta, según el cliente. Es que a mí el cliente ya me había pedido el report, entonces yo empecé a hacérselo. Es que tal cliente nunca me dijo nada, me dijo que no, que ellos habían llegado a hablar que no iban a pagar eso hasta que ustedes metieran la información en el sistema.
Y ahí fuimos acumulando. Cuando mapeamos el proceso, identificamos los responsables, las frecuencias, cada cuánto lo hacen y por qué, entonces hicimos una sugerencia de un nuevo proceso. Y entonces la opción de enviar o no el reporte antes de facturar, lo quitamos y lo hicimos obligatorio. Enviamos siempre el reporte antes de facturar. El cliente tiene que confirmar en menos de 24 horas. Si no confirma, facturamos de inmediato. Si sí lo revisa, identificamos si hay algún error en la factura, corregimos, se lo enviamos al cliente nuevamente y enviamos la factura. Una vez identificado el proceso, entrenado el proceso a todos los departamentos involucrados, le dimos plug and play. Y empezó a irse sobre ruedas. ¿Y qué pasó luego al final? Ya no teníamos deudas de $700,000 de clientes. Ya el cliente empezó a pagar todo. ¿Ven por dónde va el trabajo? Sí, total. Y entonces, por eso yo les decía, en el caso por ejemplo, el de Dani, el de Yara, en la pasada reunión que tuvimos lo explicaron muy bien, incluso ahí me mencionaron un departamento de Colombia y no sé qué, yo, pero qué interesante. ¿Y cuál será el proceso de ese departamento de Colombia? ¿A quién le responde ese departamento? ¿Genera información por qué y para quién? ¿Y por qué no genera información para este otro departamento que no está viendo las notas técnicas de Centroamérica? ¿No sería interesante ver que lo haga ese departamento? Y lo digo desde mi ignorancia, ¿verdad? Simple y sencillamente estoy cuestionando porque la verdadera solución tiene que salir de todas las personas que están envueltas en la empresa. En el caso del ejemplo de Dinámica, ok, al final, excelente, sí, y hay que hacerlo, hay que sugerirles que pongan un software para el manejo de documentos de aduanas y tal vez de transporte, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál será el proceso que tiene hoy Dinámica? ¿Tendrá algún control? Ah, es que sí, ya tal persona está auditando, tenemos un KPI todas las semanas y todos los lunes revisamos cuáles son las mercancías que están en los almacenes y cuáles son los documentos pendientes. Podemos agregar un VMS aquí, un Visual Management System, ¿se acuerdan? Unas pizarras que les había enseñado en la clase 3. ¿Dónde podríamos agregar un Visual Management System? Aquí o acá en el proceso podemos agregar una reunión diaria de 15 minutos o semanal. A eso es lo que deberíamos aspirar y al final del día decir, monetizar. El nuevo proceso nos dejó una fácil implementación, un alto impacto, porque estamos teniendo tantos savings que antes no teníamos en demoras, en almacenajes, en fletes en falso. Y paralelo decimos, sí, existen softwares, tenemos que ir como empresa a eso, pero la verdad es que un software es difícil de implementar, posee un alto impacto y no lo vamos a poder hacer en 12 semanas o en 6 meses. Esa es la idea del curso en general y por eso les decía, hoy lo vamos a aterrizar. Y sé que al principio pensamos en tecnologías y todo, y era un poco al propio, para ver la capacidad incluso de todos, de la frustración, de la preocupación, de que, uy, ¿de dónde voy a conseguir contactos de una empresa? Conseguir una cotización, saltar a la solución directamente cuando no. Al menos si nos dimos cuenta al final del curso que había que meterle más mente a la identificación del problema, más mente al proceso interno de la empresa, qué hacen hoy, cómo lo hacen hoy, mostrarlo, cuál es la sugerencia de un nuevo proceso, porque el curso nos encontramos casos de empresas que tienen todos los softwares, empresas incluso que ya tienen la
cultura Lean, ya hacen la metodología de Kaizen y todo, pero resulta que hacen un Kaizen una vez al año. Y la idea es que ustedes se lleven estas herramientas y las aplicamos en el día a día. Chicas, no sé si está Cristian y Mauricio por ahí, o chicos, consultas, comentarios. ¿Cómo lo ven? Profe, en general, bastante interesante. Hola, ¿Todo bien? pura vida, pura vida. Es que estoy aquí con Mateo en brazos, entonces no puedo hablar muy fuerte. Dale. No, en general súper bien, profe. Definitivamente la parte de identificar los procesos nos ayuda muchísimo, primero a entender el entorno, saber dónde estamos, cómo estamos, y realmente poder identificar de forma objetiva qué aspectos están influenciando en que un resultado, porque al final eso es lo que nos ayuda a la metodología. ¿Cuáles son las variables o factores que hacen que el resultado final de ese proceso esté fuera de tolerancia o esté en rojo o el indicador, digamos, no esté en su aceptable? Y definitivamente toda la parte de los procesos y entender y cómo describir un proceso, las entradas que tiene, los flujos de información que se deben dar y todo, pues nos ayuda de manera muy clara a poder identificar las posibles soluciones que se puedan dar y súper acertado lo que usted menciona, que es un problema que realmente generalizado, y lo he visto en empresas multinacionales grandes y empresas de otro tamaño, que usualmente hay un problema y nunca falta el que dice, esto se soluciona de esta forma. Y uno dice, pero ¿de dónde se sacó eso? Y tal vez la persona tiene un nivel jerárquico que toma la decisión y, bueno, todo detrás, ¿verdad? Entonces yo creo que ese tipo de herramientas ayudan realmente a identificar y a poder tener una base y un criterio claro para debatir, incluso, no importa si la persona tiene un rango mayor al de uno, ¿verdad? La data, al final la información es lo que nos ayuda a soportar las mejores decisiones. Correcto, totalmente de acuerdo. ¿Alguien más? No, pues también creo que es súper aterrizado, Leo. No es tan fácil en la práctica verlo porque lamentablemente no está ese pensamiento de cambiar la forma de hacer las cosas, y ahí es donde cuando nos piden hacerlo muchas veces chocamos con un millón de temas, pero no, queda súper claro lo que propone de cómo hacerlo, qué identificar, y el reto es, creo yo, eso que te comento, el llegar a meterse a un proceso, así como decías, a entenderlo, a revisarlo, a ver quiénes son los stakeholders involucrados, y luego de entender dónde está el problema, plantear la ejecución, es donde se presenta, creo, el mayor reto, que te sigan para poder hacerlo. Correcto. Y una de las cosas que también, por ejemplo, yo he visto en la empresa donde me trabajo, es que podemos llegar a identificar el proceso, cambiamos el proceso, lo estandarizamos, cada quien se fue a sus funciones y a las 2 semanas puede salir alguna persona que vuelva a hacer las cosas como las hacía antes. Y es ahí donde tenemos que agregar lo que se llama el Process Confirmation. Y no es más que esa actividad de cada cierto tiempo, alguna persona vaya y se sienta en cualquier departamento. Mira, es que aquí dice que el proceso del departamento de billing es hacer A, B, C y D. Muéstrame cómo lo hace, por favor, y vamos ahí haciendo y hacemos un checklist, pa. ¿Y por qué no estás haciendo el proceso como antes? Y pum, ahí es donde vamos identificando nuevamente los procesos y los problemas. Al menos habría que hacer unas 15 process confirmation con los departamentos para que ya todo el departamento lo interiorice. Eso es lo que yo he visto. A nosotros, por ejemplo, nos miden los process confirmations que hacemos a la semana o al año. Y es parte de los objetivos de todos. Al principio me acuerdo, como empresa nueva que éramos, yo llegaba y como todo fiebre siempre me iba a hacer los process confirmations al muelle, ahí, debajo de la grúa. Claro, porque es donde está bonito y qué chida la grúa y todo.
Y los compañeros se quedan así como, ahí viene un madre de San José, viene a hacer un process confirmation, y, es que este es el jefe. ¿Qué jefe? Varón, ¿cómo está? ¿Todo bien? O sea, al pasar de los meses se dieron cuenta de que no, porque usted venga a la oficina de San José, primero no es jefe, y somos compañeros más. Y así como yo puedo ir ahí, ellos pueden venir aquí a la oficina comercial. Mire cómo hace usted los procesos de A, B, C y D. Y empezamos a hacer controles cruzados. Y por eso es que les decía también lo de la cultura, porque eso es de las cosas más retadoras que van a enfrentarse, en especial si ustedes trabajan en empresas que todavía no tengan esa escultura de Lean. Una vez que ya lo tienen, va a ser un poco más fácil de ver, pero siempre van a ver a alguien que diga, viene aquí el sapo con aquella vara de Lean. Porque va a suceder. Eso va a suceder. Adelante, Cristian. Para agregar un poquito, yo creo que un buen proceso de análisis o una fase previa de análisis, me atrevo a decir que siempre debe de involucrar a las personas que operan ese proceso. Porque vamos a ver, uno desde arriba, viéndolo, digamos, desde una posición diferente a la operación, puede pensar con la información y con los datos que tiene todo a la mano. Y no es así. Hay aspectos que sobrepasan a un sistema, que sobrepasan a la toma de tiempos, que sobrepasan a cualquier situación de revisión que se dan cuando las personas están operando. Y si uno logra comprometer a ese equipo de personas y se hace casi que parte de eso y les demuestra con ellos digamos, la nueva forma de hacerlo, por así decirlo, ayuda a que el terreno sea un poquito más simple. Porque Pau comentaba algo súper interesante, o sea, claro, en el libro y en un video y escuchar a una persona, como en este caso vos, exponiéndolo, genial, pero cuando uno va al terreno a proponer, es durísimo. Y lo que en mi experiencia ha ayudado un poco es cuando uno desde el inicio habla claro, se hace una reunión incluso de apertura, se le explica a la gente lo que está la situación actual y cómo entre todos vamos a resolverlo. Eso me ha ayudado, digamos, en procesos que he participado y ha hecho un poquito más simple una ejecución, porque me ha tocado vivir las dos cosas. Llegar a hacer algo casi impuesto y llegar a hacer algún proceso donde se integra la gente. Así es, totalmente de acuerdo. ¿Se acuerdan el ejemplo que les decía que a los choferes cuando había fila les dábamos café o algún helado o una botella de agua? Bueno, resulta que eso es un proceso que se diseñó a finales de diciembre del 2000, ¿cómo estamos? Estamos en el 20. Pucha, eso fue tan viejo ya, eso fue en el 2018. Sí, eso fue diciembre del 2018. Y algunas terminales empezaron apenas había fila, pum, botellita de agua, cafecito para los choferes. Incluso en algunas, como en Lázaro Cárdenas, México, salía el gerente general a caminar en la fila y salían, mire, disculpe, señor chofer, es que se nos cayó el sistema. Cuando a mí me enseñan ese procedimiento... Perdón. No, creo que se abrió el micrófono de Pami. Okay. Cuando a mí me enseñan ese proceso, a mí me tocó traer ese proceso y explicarlo aquí en la terminal de Moín. Y el gerente de operaciones se reía y decía, el cookies SOP, el cookies SOP no lo vamos a hacer. Y no lo hicieron, nunca lo hicieron. Tuvo que llegar una fila de 7 kilómetros, salir a las 7 de la mañana en Telenoticias, en Canal 6, en Buen Día, en todo. Y hacer el ridículo. Remember. Para decir a todo el mundo, ay, mira, si acuerdan, si nos hubiéramos puesto atención a la fila, como lo decía tal mae que vino a explicar tal proceso. Es que esta gente de APM que va. Exactamente. Exactamente. Y entonces ahí es donde empiezan las empresas ay, mira, es que ya metimos la pata. Ahora sí hay que hacer el SOP. Entonces, chicos, esa es la invitación y totalmente de acuerdo con lo que dice Cristian y Pau, no es nada fácil. No es nada fácil, incluso se puede llevar meses. Y nosotros ahora le decimos, porque a nosotros nos llevan registro de los Kaizens que hacemos. Es que yo hice un Kaizen
Y 3 meses otra vez la bronca. Ah, no, es que es el Kaizen 2.0. Ah, de nuevo. Vaya, revíselo. Vaya, revise otra vez el problema, las causas. Vaya, revise de nuevo el Pareto. No hay problema de que tengamos que estar haciendo revisiones nuevamente, sino por el contrario, lo que tenemos que aprender es la capacidad nuestra como líderes de adaptarnos y de seguir insistiendo en ver hasta llegar a una solución satisfactoria para todos. Y con la legitimidad, ojo aquí lo que dice, establecer adhesión y aceptación, lo decía Cristian, con la legitimidad de todos. Todos tenemos que escucharnos, aunque sea aquel que nos cae mal, que es el Black Hat, aunque sea la otra persona que se hace la víctima, aunque sea el otro que es súper enérgico y súper sapo, a todos hay que escucharlos. Todos tienen algo que decir y la retroalimentación es súper válida para esto de los procesos. ¿Ok? ¿Algo más? No, nada más una anécdota, Leo, de un proyecto en el que a mí me tocó participar en Kimberly. Fue, ya los chicos lo saben porque el trimestre pasado lo revisamos en un curso. Básicamente, nosotros hicimos una estandarización regional a nivel de Centroamérica con la agencia de aduanas. Es una sola agencia de aduanas en toda la región. Y el proyecto consistía en linkear a nivel de sistemas, o sea, linkear el ERP de Kimberly con el sistema de DHL a nivel procedimental y a nivel, digamos, de incluso de facturación, con el objetivo de que todo el proceso quedara como unificado desde que se comenzaba una importación hasta que se finalizaba del lado de la agencia de aduanas con el trámite de importación y exportación, y inclusive llegando a la emisión de una factura desde DHL hasta Kimberly. Yo llegué literal cuando ya el proyecto había sido mapeado y estaba ya las implementaciones a nivel de Haití. Y entonces fue muy rudo, o sea, perderse toda esa parte de mapeo fue muy rudo porque decían, es que no se mapeó tal cosa. Yo decía, y no tengo idea, no sé, no está documentado, ¿verdad? Seguro, tal vez. Entonces, y pues obviamente ahí se supo que hubo algunos oportunidades en la fase de mapeo, lo que llevó a muchos engagements que se tuvieron que hacer durante y después de la implementación o de las fases de implementación. Y parte de eso, como parte de todo eso, yo me concentré mucho ya cuando hicieron como las pruebas en ambientes de calidad y las pruebas en pruebas no, ya el periodo de hyper que llaman, cuando ya se hace un pase a producción. Yo me concentré como tanto en la operación para que nada se cayera, que dejamos un poco de lado o retrasamos el tema de la medición de los KPIs. Y cuando llegamos a una reunión con cada líder de DHL en la región, esperando como a ver cómo iba el flujo del porcentaje de integración que se había logrado. Creo que fue Salvador, sí fue Salvador, que nos dio unos números allí horribles. Y yo cuando pregunté qué pasó y averiguamos un poco más, me decía la persona que nos había ayudado con toda la fase de pruebas y con todo el asunto, no, es que después de que usted nos ayudó a resolver tal cosa, un día me falló, entonces yo decidí que yo ya no lo volví a utilizar. Yo le dije a mi jefe, yo voy a poner mi micrófono en mute porque yo los mato. Eras que risa. Y, o sea, obviamente que fue una super llamada de atención para todo el mundo y decir como que... Y qué difícil cuando son empresas ya tan grandes que están en varios países, ¿verdad? Y Sí, cómo manejar el total. tema cultural. Porque viene un tico aquí a decirme lo que tengo que hacer. Qué obstinado. Exacto. Entonces ese es uno de los ejemplos de que uno da por hecho ciertas cosas, las deja de controlar un momento y se le caen, ¿verdad? Y luego se da cuenta de que no podíamos dejarlo ni un momentito, había de una vez que ponerle ahí algún método de control y ver lo importante de que tanto del liderazgo hasta la persona, como decía Chris, que está ejecutando la parte operativa, estén alineados, porque básicamente esto era la operación decidiendo qué hacer sobre un proceso que todos asumíamos que estaba corriendo. Entonces yo creo que
totalmente acertado y va en línea con lo que decía Cris antes. O sea, realmente eh, todo este proceso es muy estratégico. Es muy estratégico desde buscar dónde está el problema, proponer una solución y toda la fase de control. Creo que este es el mejor ejemplo que tengo yo, digamos, de cómo no se puede dejar de lado ni un momento ni posponer, porque luego te puede venir a causar problemas. Correcto, correcto. Y agregar también el stakeholders análisis. A la de menos, y para llegarle a un departamento que no se estaba moviendo, hay que primero ir a hablar con el jefe y decirle, mire, vamos a hacer este mapeo proceso, vamos a hacer A, B y C, para que le avise a todo ese equipo y para ver si usted está de acuerdo y nos permite ingresar a su departamento. Porque a veces hay muchos egos muy grandes, hay corazones y sentimientos, y nos sentimos amenazados o no, es que ¿por qué viene aquí tal departamento a ver lo que yo hago? Sí, ¿Verdad? total, sí. Listo. Chicas, chicos, todo de mi parte el día de hoy. No sé si quieren agregar algo más. Fase 3, desen su tiempo, y fase 4, como vieron, es lo más difícil. Entonces, identifiquemos savings, identifiquemos dónde hay desperdicios que podemos monetizar. Pongamos estimados de dinero, tal vez. Mire, es que hay números rápidos, números redondos. Yo caigo en almacenaje tanto a la semana. Y entonces, si multiplico tanto por tantas toneladas, nos da es tanto de plata. Ahí está. Show me the money rápidamente. No vengan a hacer un análisis financiero pomposo ni mucha cosa. Sencillo, al grano. Y con eso vamos a salir adelante con el curso. ¿Está bien? Y ya saben, examen final, el capítulo de Jacobs, donde está todo lo del IN. Ok, profe, muchas Listo. gracias. Pura vida. Bueno, con Que gusto. pasen muy bien. Igualmente, Gracias, buenas tardes. Chao, se cuidan. Chao, gracias.